El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, Devarim. Y vamos a hoy continuar estudiando el libro de Devarim, Deuteronomio. Deuteronomio tiene 34 capítulos. O sea, estamos ya llegando a un poco más de la mitad, ¿no? Ya, porque ahora estamos en el capítulo 19. Después ya viene pura ordenanzas y puros decretos. Y hoy, de todo esto que está apareciendo aquí, los capítulos 16, 17, 18 y 19, son temas que ellos ya habían tocado cuando estaban avanzando, cuando estaban saliendo del monte Sinaí, y también se habían quedado en una región antes de la conquista de Moab. Y ahora ya están a las puertas de la tierra prometida, frente a la ciudad que se llamaba Jericó. Entonces hay varias palabras que el Padre le está a través de Moisés repitiendo. Por eso Deuteronomio es confirmación de la palabra. Volver a decir la escritura al pueblo para que puedan nuevamente ellos tener la fe cuando van a ingresar ya en la guerra. Y nosotros vimos que el pueblo de Israel salió de Egipto muy esperanzado, muy alegre, muy contento. Cruzaron el mar Rojo. El ejército cruzó, después el mar se abrió, los egipcios quedaron sepultados por el mar después cuando los israelitas cruzaron, y ellos estaban contentos al haber cruzado al otro lado, e hicieron inclusive cánticos. Después de 40 días ellos llegaron hasta el monte Sinaí, y en el día 50 el Todopoderoso se les apareció y les habló y les dio su instrucción, que son las 10 frases. Luego Moisés subió al monte Sinaí y recibió durante 40 días lo que se llama como Mishpatim, ordenanzas y decretos, para que el pueblo pueda tener una convivencia y una madurez espiritual que les permita llegar a la tierra prometida y ser un pueblo fuerte. El lapso que estuvieron en el monte Sinaí fue de 1 año, porque cuando Moisés bajaba, después de los 40 días, ¿qué estaban haciendo los israelitas? Estaban adorando al becerro de oro. Habían corrompido su vida, habían corrompido la palabra que el Todopoderoso le había dado, por lo tanto ese pacto se quebró. Y Moisés, ¿qué hizo con las 2 tablas? Las rompió. Y después se quedó mirando a los israelitas y convocó. ¿Quién de verdad, de todo corazón, quiere servir al Todopoderoso, al Elohim de Israel? ¿Quién? ¿Y quién se acercó? Los levitas. Los levitas se acercaron y empezaron a ser consagrados por el Eterno como servidores del Eterno y como intermediarios del Creador ante el pueblo. Quiere decir que a partir de ahora los israelitas, si quieren recibir la bendición del Padre, tiene que ser por intermedio de los levitas. Luego Moisés nuevamente subió al monte Sinaí, estuvo otros 40 días, y allí él ya talló las tablas y las llevó. Y el Todopoderoso nuevamente impregnó sobre esas tablas
las 10 frases. Las mismas 10 frases que estaban en las primeras tablas. Y nuevamente Moisés descendió y dice que cuando Moisés descendía ya su rostro resplandecía. Porque significaba que él había contemplado la Shekinah del Eterno, la gloria del Todopoderoso, el poder del Creador. O sea, el haber estado en la presencia del Todopoderoso le daba un brillo especial a Moisés, que tuvo que colocarse un velo. ¿Por qué? Porque ese brillo le era difícil contemplar a los israelitas. ¿Qué representaba ese brillo? El poder que tenía la palabra. Quiere decir que una persona, cuando no está preparado su corazón, la palabra es como una luz que le encandila y por el momento no puede ver. Entonces necesita un velo. Y Pablo se acuerda que cuando él estaba trayendo el mensaje de Yeshua, muchos de los judíos dice que todavía tenían ese velo. La palabra no podía reflejarse en su rostro porque era muy fuerte, como en el tiempo de Moisés. Y a partir de ese momento los israelitas empezaron a prepararse para recibir esas instrucciones y pasó un año que estuvieron en el monte Sinaí, donde estuvieron recibiendo las instrucciones para hacer el tabernáculo, la Mishkan y todos los utensilios. Una vez listo el tabernáculo, comenzaron el viaje. El viaje tenía que durar aproximadamente también como un año. Ellos salieron en Pesat y en la siguiente Pesat ellos ya tenían que estar en la tierra prometida. Pero ¿cuántos tiempos creen que le costó llegar desde el Sinaí hasta la orilla del río Jordán? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo les costó? 40 años. 39 en total. Porque un año estuvieron en Sinaí. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos 39 años? Esa palabra que ellos habían recibido no encontraba cabida en sus corazones. Porque esa palabra chocaba con el entendimiento que ellos habían recibido durante toda su vida en Egipto, a través de Faraón. Entonces, el ser libres para ellos era muy pesado. Como hoy en día las personas no entienden qué es ser libre, qué es no depender de un sistema religioso. No puede. Tiene dos opciones. Si no depende de un sistema religioso, se va al mundo y peca. No le queda otra. Se va al mundo y peca. Escuchar la palabra, que la palabra controle, guíe tu vida, le cuesta. Pero ese es el proceso. Y los que tengan la fe y perseveren hasta el fin, como dice Yeshua, serán salvos. Perseverar, ¿qué significa? Avanzar, caminar, andar. ¿Qué es lo que los israelitas necesitaban hacer? Avanzar. Y solo hubo 2 personas que decidieron avanzar a pesar de toda la situación. Fueron Josué y Caleb, que no miraron más atrás. Para ellos ya Egipto quedó atrás. Para ellos lo único importante era la promesa que estaba al frente, que era la tierra prometida. La tierra que se le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y ya no querían retroceder. ¿En qué se fortalecieron? En las promesas, en la palabra, en la escritura. Y fueron para adelante. Pero el resto de sus compañeros, cuando vieron la dificultad, cuando vieron la situación difícil, decidieron regresar. Volvamos a Egipto, decían. Levantemos un líder que nos guíe nuevamente para Egipto. Esa era la gran situación que había acontecido. Entonces hasta aquí vemos que los israelitas no tenían ningún problema con el Eterno, solamente que sus corazones no podían despojarse de Egipto. Por eso en el libro de Hebreos dice, durante 40 años me tentaron y vieron mi ira y andaban vagando en sus corazones. Quiere decir que no tenían fijado la mente hacia las promesas del Padre, sino rondaban y rondaban. Así nomás andaban. Entonces ya en este momento están a la orilla del río Jordán o a la orilla del país de Jericó, a punto de entrar a la tierra prometida,
y Moisés está a punto de dejarles porque el padre le dijo, ya llegó tu turno, Moisés, de unirte con tus padres, le está dando las últimas instrucciones. Y todas estas instrucciones es lo que en la Biblia se llama la Torá. La Torá son las instrucciones. Y el libro de Devarim es la Torá en conjunto. Bueno, el capítulo 19 dice así: cuando el Eterno tu Elohim destruya a las naciones cuya tierra el Eterno tu Elohim te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas. O sea, hay una promesa de que esta tierra va a ser tuya. Estas naciones van a tener que salir de aquí. Y algunos te van a explicar por qué el Padre decidió que la gente de Canaán salga de esa tierra. Esa tierra había sido elegida ya de la antigüedad para ser una tierra donde el Padre iba a bendecir a las naciones. Algunos calculan que el Edén estaba en ese lugar. Siempre ha sido manipulada y controlada por fuerzas oscuras. Esta vez el pueblo que vivía ahí, los cananeos, habían corrompido esa tierra, haciendo sacrificios humanos, matando niños y cometiendo toda clase de pecado. Toda clase de pecado. Entonces, estas personas no estaban dispuestas a cambiar su mentalidad, de acuerdo siempre al relato de la Biblia. Por eso, sobre ellos había caído un juicio que iba a ser cumplido por los israelitas. O sea, los israelitas iban a ser usados como instrumento para traer juicio sobre los cananeos. Eso nosotros vemos. Entonces, más adelante, ellos recibirían advertencia que si ustedes también corrompen la tierra, yo voy a usar otra nación y voy a traer y voy a usar como juicio sobre ustedes. Cosa que ocurrió. Entonces, no porque los israelitas tienen la promesa del Eterno, pueden vivir como se les da la gana. Ellos tienen la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos son bendecidos por eso, pero tienen que cumplir la voluntad del Padre. Si no cumplen la voluntad del Padre, por más que tengan esa promesa, el juicio va a venir sobre sus vidas. Eso era categórico. Ahora dice, versículo 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Eterno tu Elohim te da para que la poseas. En realidad van a tener varias ciudades, pero hay 3 ciudades, ¿cómo se puede decir? Ciudades capitales. Ciudades donde se va a establecer leyes para hacer justicia. Normalmente estas ciudades iban a usarse como ciudades de justicia, donde la persona que tenía un reclamo iba a ir y la iba a solicitar. Y estas ciudades no tenían que quedar a más de 50 kilómetros de distancia de cualquier israelita. O sea, cualquier israelita desde cualquier lugar donde viva, máximo tenía que tener 50 kilómetros de distancia. 50 kilómetros de distancia equivalía a un día de viaje. Para algunos 2, 1 o 2 días de viaje. Eso equivalía. Entonces, máximo en un día, ellos ya tenían que estar en ese lugar. Y si se va apresuradamente, en mediodía puede llegar ya. ¿Para qué? Vamos a ver ahora la Biblia qué dice. Arreglarás los caminos. Otra cosa, tenía que tener el camino bien preparado. En aquel tiempo arreglar el camino era cortar malezas, sacar piedras para que uno pueda transitar con carreta o con caballo o caminando. Y dividirás en 3 partes la tierra que el Eterno tu Elohim te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Hay una razón fundamental para establecer estas 3 ciudades. Homicida. ¿Qué significa la palabra homicida? El que mató a un hombre. Y ahora hoy nosotros vamos a entender cuál es el concepto de matar para Elohim. ¿Qué Elohim entiende por matar? En los 10 mandamientos dice, no matarás. Yo no matarás. Pero vamos a ver que acá, para la persona que mate, hay una
¿cómo se dice? Una alternativa para que pueda ser juzgado y pueda ser declarado o culpable o inocente, de acuerdo al motivo por el cual ese homicidio se ejecutó. Pero antes quiero mostrarles cuáles son estas ciudades. Tengo en una lista, no sé si Calé nos va a mostrar por el mapa, una lista para conocer esa ciudad. Ya esto nosotros habíamos hablado todo cuando tocamos Números capítulo 35. Ahí está todo detalle, pero vamos a repetir nomás. Tenemos las ciudades de refugio. Número 1, Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, hacia el norte. Después vamos a ver el mapa. El número 2 es Siquem, en el monte de Efraín. El número 3 es Hebrón, en el monte de Judá. Estas tres ciudades están, se puede decir, al lado occidental, en donde está la tierra de, al otro lado del Jordán, occidental. Y las otras tres ciudades están al lado oriental, la tierra que reclamaron Manasés, Gad y Rubén. Después tenemos Becer, en el desierto, en la meseta para los rubenitas. Ramot en Galaad para los gaditas y Golam en Basán para los de Manasés. Este es al otro lado del Jordán, teniendo en cuenta el mapa de Israel. Ahora vamos a ver el mapa para saber dónde está la ubicación exacta. El mapa. Y ahí ustedes pueden ver el mar Mediterráneo, toda esa región donde está Cedes, Siquén y Hebrón, sería la región occidental, ¿no? Y Golán, Ramot y Becer, la región oriental. En esa región oriental están las tribus de Rubén, Manasés y Gad, media tribu de Manasés. Y en esta otra región están todos los demás pueblos, entre ellos Judá, Efraín, Neftalí, etc. Entonces tenemos tres ciudades de este lado, tres ciudades de este lado. De acuerdo al cálculo que hicieron los israelitas, cada ciudad máximo la distancia sería 50 kilómetros. Por ejemplo, vemos Hebrón, lo más lejos que se ve esa puntita blanca que está ahí. De ahí hasta allá, máximo tiene que ser 50 kilómetros. Y después, allá tenemos Siquén, máximo sería esos dos que están ahí, sería Benjamín, ese marrón oscuro, 50 kilómetros. Y todo eso eran donde tenían que ellos ir si ocurría un crimen sin intención. Están captándonos, por lo menos para conocer. Esas son las 6 ciudades de refugio, ciudades capitales, las ciudades importantes. Si se fijan, ¿qué ciudad no está ahí? ¿Qué ciudad no está? Jerusalén. Jerusalén no está porque en aquel entonces esa ciudad estaba siendo gobernada por los jebuseos y todavía no estaba en los planes del Eterno como ciudad de refugio. Porque la ciudad de Jerusalén iba a ser capital, pero del país. Pero iba a haber la ciudad de Jerusalén tiene un plan profético. Por eso todavía ni siquiera figuraba en los mapas, ni siquiera en la Torá aparece todavía. Pero ya estaba en los planes del Todopoderoso. ¿Quién fundaría la ciudad de Jerusalén? El rey David. Bueno, volvamos a Deuteronomio. Versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Entonces nos damos cuenta que un asesino o una persona criminal para el Eterno es la persona que antes de matarle tenía enemistad. Si vos le mataste a alguien porque le odiaba o porque tenía rencor sobre esa persona, si la razón por la cual le mataste fue por rabia, por ira, por descargo, sos culpable para el Todopoderoso. ¿Qué le parece? Y esto ya Yeshua nos lo había avisado. O sea que Yeshua ya conocía esto y nos lo explicó. En una famosa frase donde dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo, ¿qué dice ahí? Cualquiera que diga fatuo, necio, torpe, idiota, dice en otra parte. ¿Qué significa eso?
Yeshua estaba dando un nuevo mandamiento. Aparentemente sí, para muchos, ¿no? Pero no, porque Yeshua solamente estaba explicando lo que ya estaba acá en Devarim. La persona que tiene rencor, odio, y de esa razón descarga su ira sobre una persona, esa es la persona asesina. Por eso, para Yeshua, el acto de odiarle a una persona ya era calificado como de asesino. Porque para que cometa el crimen falta tiempo nada más. Entonces, para detener un crimen, ¿qué es lo que primero hay que detener en el corazón de una persona? El rencor y el odio. Si yo estoy teniendo odio, rencor hacia las personas, tengo que hacer lo posible para que eso desaparezca de mi corazón. Para que no exista esa acción terrible de quitarle la vida. Vamos a esta nota 4. Deuteronomio 19:4, nueva traducción viviente. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Si vos mataste sin intención, entonces vos podés ir a esta ciudad donde hay un juez, un sacerdote que te va a dar protección. Porque en tu corazón nunca hubo la intención de quitarle la vida a alguien. Fue un accidente. Y eso también representa al Mesías, que en nuestra vida comprende cuando muchas cosas nosotros hicimos por accidente o por ignorancia. Necesitamos entonces su refugio. Pero eso es otra explicación. Mateo 5:21 dice, Yeshua explica sobre Devarim, sobre la palabra. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, de acuerdo a la interpretación de Yeshua, ¿quién es el que mata? ¿Alguien que le quitó la vida a una persona? ¿Quién es el que mata y va a ser culpable de juicio? De acuerdo a la interpretación de Yeshua y de Devarim. Dice, el que mata teniendo enemistad en el corazón. Ese es el culpable. Ese es el culpable. Dice, pero yo os digo, no es que él está dando un nuevo mandamiento, él está explicando lo que realmente representa ese mandato. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, dice. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Dónde se hacía este concilio en la antigüedad? En la ciudad de refugio. ¿Qué es lo que se averiguaba en la ciudad de refugio? Si vos, que le mataste a esta persona, previamente tenía algún rencor, odio o ira contra él. Y para eso se convocaba testigos. Si esta persona siempre lo venía amenazando, le venía discutiendo y venía teniendo rencor hacia él. Entonces, si es que vos tenías odio, rencor hacia esa persona, los jueces que van a entender, este no le mató de accidente. Vamos a suponer que realmente fue de accidente. Pero si ya hay antecedentes que vos estabas teniendo odio y rencor, va a caer sobre tu cabeza eso. ¿Me están captando? Vamos a suponer, la realidad estaban discutiendo, vos siempre le odiabas a esa persona y un día demasiado renegaste y le pegaste fuerte y se cayó de una escalera y murió. Tu intención no era matarle, pero vos descargaste, siempre ocurre eso, ¿no? Entonces cuando vos huyas a la ciudad de refugio y vengan los testigos, ¿qué estaba pasando? Y estaban peleando y él le empujó y cayó. Pero yo no le quería matar. Pero ¿qué había en tu corazón? Odio, rabia, enojo. Y eso provocó que descargue su ira contra esa persona. Y le mató. Por eso al final se convierte en homicida. ¿Me están entendiendo? Entonces el concilio va a determinar que es culpable. Por los testigos que van a decir. Sí, pero siempre le dijiste fatuo. Siempre le trataste de idiota. Siempre le trataste de mal. Sí, pero no le quería matar. Pero ¿qué es lo que va a pesar sobre él? Toda estos tratos, ¿me entiendes? Eso era el juicio que aquel tiempo se determinaba. Hoy puede ser que se entienda diferente. Y por eso Yeshua está explicando eso.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará fuera del plan del Padre. Se está captando, ¿no? El plan de lo que Yeshua quiere decir. Volvamos a Deuteronomio. Como el que fuere con su prójimo. Acá da un ejemplo de cómo puede ser alguien que comete un crimen sin intención. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, una persona estaba trabajando, cortando leña, y cuando hizo así, ¡pum!, se fue el hierro y justo había alguien ahí que venía a decirle algo y ¡tah!, se clavó aquí mismo ese hierro y murió. Entonces, ¿esa persona quería matarle? No. O alguien por lo menos que agarró y tiró una piedra así, estaba trabajando y tiró una piedra y cayó justo sobre la cabeza de alguien. O sea, no tenía ganas de matarle, fue lo que se podría decir, fue accidente. Y hoy en día también, muchas veces los accidentes se lleva a un juicio y se determina y se le da menos condena a la persona que cometió accidente. En nuestra ley algunas cosas no son consideradas accidentes. Por ejemplo, en el caso de vehículo, cuando una persona anda en una zona de 50, anda a 90, a 100 y comete un accidente y le mata a alguien, ¿cómo va a ser considerado? Culpable. O una persona está manejando y borracho, tomado, también culpable. O en otro caso, una persona que tiene una pistola y agarra y tira al aire sin razón, sin motivo, y esa bala cae sobre alguien, también es considerado culpable. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que al tirar una pistola puede caer sobre la cabeza de alguien, sabe eso. Está consciente. Entonces, esos son, por ejemplo, considerados como culpables. Tiene que entenderse eso. Alta velocidad, borrachera, tiros al aire, son considerados como culpabilidad. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Porque generalmente el pariente de esta persona puede buscarle para vengarse. Aunque vos le trates de explicar a un pariente, mira, yo no le quise matar a tu sobrino, a tu hermano, o lo que sea, fue un accidente, el otro por la rabia puede descargar su ira sobre vos. Entonces vas a preparar un lugar donde él pueda ir y refugiarse y esperar que se le haga un juicio. Miren que la Biblia ya establecía esos puntos, ¿no? Quiere decir que la Biblia, la Torá, no permite que se cometan abusos o crímenes injustos. O sea, que se haga un crimen injusto. Por más que esta persona aparentemente le mató a alguien, viene el otro y le mata otra vez, eso es injusticia. Porque esta persona no tenía, que dice, ninguna enemistad. ¿Qué es entonces lo que hace que una persona sea culpable? La enemistad. La enemistad. Pablo decía, ¿no?, que una de las cosas, una de las manifestaciones de la carne era las enemistades, los pleitos, la ira, los rencores. Estas tales personas no heredarán el reino de los Elohim. Así está escrito. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si el Eterno tu Elohim ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para poner por obra que ames al Eterno tu Elohim y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. O sea, ahora mismo ustedes están en esta región oriental. Está en la región oriental, vamos a volver al mapa para explicar. La región oriental era donde actualmente ellos estaban. ¿Dónde ellos estaban actualmente? En el lado donde están Golam, Ramot y Beser. En ese lugar ellos estaban ahora habitando. Ellos habían conquistado y ganado la guerra
a los amonitas, a los moabitas. Entonces el Todopoderoso le está diciendo, si ustedes son fieles y ustedes cumplen la palabra, yo les voy a entregar toda la otra región. Cedes, Siquén y Hebrón. Entonces cuando el Todopoderoso le dé toda esa región, porque esa va a ser una guerra de muchos años va a durar esa guerra. Si ustedes son fieles a la palabra, fíjense que le dice que la manera de que van a poder triunfar en esta guerra es siendo fieles a la palabra. Si son fieles a la palabra, van a triunfar y les voy a dar la otra parte del territorio. Y cuando tengan toda esa parte, también van a establecer 3 ciudades de refugio: Cedes, Siquén y Hebrón. Amén. 10. Para que no sea derramada, ¿qué dice ahí? Sangre inocente en medio de la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Entonces, muchas veces algunas personas actúan por su impulso. Algunas veces uno se enoja y directamente dice sin tener pruebas, acusa, inclusive reacciona. ¿Cuántas personas hoy en día vemos que reacciona cuando algo ocurre? Ya se enoja, se molesta y ya no quiere saber nada. Bueno, estas cosas no debe ocurrir en el pueblo del Eterno. Por eso siempre tiene que una persona estar ante testigo, escuchar si ocurrió, quién vio, hacer un juicio. Antes de que vos le acuse a alguien, le condene a alguien, tenés que primero escuchar las otras voces. Si no se puede derramar sangre inocente. Versículo 10. Vamos a la nota. En una traducción viviente dice: pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y tiene una este es el 11, tiende una emboscada a propósito y lo mata y luego huye a una ciudad de refugio. Este es el 11, ¿no? Una persona que tenía planeado ya matarle a alguien. Dice acá: pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo. ¿Qué es aborrecer? Odiar. Aborrecer es como cuando una persona no te interesa, su vida no te interesa, su salud no te interesa, lo que le pase no te interesa. Eso es primero la razón para aborrecer. Generalmente cuando a vos no te interesa a una persona, después eso se va convirtiendo ya en ira. Porque vamos a suponer que una persona que vos aborreces, esa persona así te busca, te hace caso, entonces vos empezás a sentirle como rabia sobre esa persona. O existe, yo no quiero ser psicólogo, pero existe personas que de la nada le odian a otro. No le aguanto. Así hay, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez experimentaron eso, bueno, está ocurriendo lo que se llama aborrecer. De la nada le odian a alguien. Algunos puede ser que haya algunos motivos. No opina igual que vos, no anda como vos querés, no te da los gustos que vos querés, etc. Entonces, toda esta circunstancia puede llegar a producir en tu corazón el deseo de quitarle la vida. Muchas veces esto comienza con: ojalá le pase algo, ojalá le agarre tal enfermedad. Y así es, el hombre es así, tiene ese corazón. Si vos no sos instruido por la Torá, vas a saber realmente que el hombre es diabólico. Pero cuando vos ves la Torá, te desenmascara y te muestra realmente por qué sos culpable ante el Eterno. Entonces una persona tiene mal deseo contra alguien, pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Lógico que antes de que hagan esto, se tiene que hacer un juicio y se tiene que descubrir si realmente esta persona cometió este crimen con
odio y rencor en su corazón. Se tiene que averiguar todas estas cosas. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No le vas a quitar propiedad a los otros miembros de la tribu de Israel. Ahora, bueno, hasta aquí sobre la ciudad de refugio. Ahora, leyes sobre el testimonio. La importancia que tiene testificar. Pero estamos hablando de testificar la verdad. De no ser cómplices de la mentira. Y también de poder solucionar los problemas antes que sea grave. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hay que entender una cosa. Vamos a suponer que yo soy acusado de algo y solamente me acusa Xiomara. Pastor robó el mango. ¿Y alguien más vio? No, nadie vio. Entonces, ¿esa acusación sirve? Solamente Xiomara dice que yo robé el mango. Pero Samira también vio que yo robé el mango. Entonces un día aparece, yo también visto que el pastor robó el mango. Entonces es declarado culpable. ¿Y qué hay que hacer con el culpable? Hay que apedrearlo. ¿Quiénes son los primeros que van a tirar la piedra? Los testigos. Samira y Xiomara. Vamos a suponer que ellos tramaron contra mí esto. Que realmente Samira y Xiomara. Entonces, primero, cuando agarren la piedra, y ellos tienen que ser los primeros que tiren, porque una vez que ellos tiren, los demás también pueden tirar, porque ellos fueron los que testificaron. Pero si más tarde se descubre de que eso fue falso, todos los que tiraron después no son culpables. Entonces, esas 2 personas van a ser también apedreadas. Tarde o temprano se va a descubrir. Bueno, en aquella época así se creía, se entendía. Tarde o temprano se va a descubrir. Por eso, cuando Yeshua hablaba de que tira la primera piedra que esté libre de pecado, el que realmente ha visto, porque probablemente a esa mujer le estaban acusando injustamente. Probablemente. O en lo que ellos consideraban adulterio era una suposición. No había 2 o más testigos. Y además sale que los escribas le trajeron para probarle. Y estaban dispuestos a matar a esta mujer para condenar a Yeshua. Entonces eso es una cosa muy importante que podamos entender. Uno cuando va a decir algo tiene que estar convencido de que es cierto esas cosas. No tiene que hablar por hablar nomás. Pero hoy en día, lastimosamente, hasta entre los creyentes, y a mí me sorprende que hay creyentes en la palabra que son capaces de mentir en un momento de testificar. Que mienten. Ellos no creen que el Todopoderoso le está viendo, está observando. Sí, yo vi, yo sé, yo creo, yo escuché. Y es falso. Y se atreven a decir. Entonces la Biblia, la Torah está mostrando. Tal persona va a ser considerado. Acá en la nota 15 dice, Mateo 18:14. Fíjense lo que Yeshua enseñaba. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, miren lo que dice si alguien peca contra vos. No vaya directamente a ir a acusarle. Fulano me hizo tal cosa y busca otro testigo para que te apoye. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero trata de hacerle entender que lo que hizo está mal. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces vení
y trae 2 testigos y delante de esos testigos de explicar otra vez su maldad. Y si aún así no acepta, entonces ahí sí le vas a llevar ante el concilio, dice, en otra palabra, ante el concilio, ante los líderes, para que se haga ya un juicio. Pero no solamente porque a vos se te ocurre, porque vos tenés enemistad con tal persona, le vas a acusar por acusar. Esto estamos hablando de la ley del testimonio. Antes de declararle a alguien, de acusarle de algo, trata de solucionar primero uno a uno. Yo vine a hacer año que también te tema de pesa. No te quiere escuchar, no te quiere hacer caso. Bueno, voy a llamarle a 2 o 3 personas y delante de esas 2 personas cuestionar la misma cosa. ¿Por qué vos sos así? Entonces las 2 personas van a escuchar. Él trató de solucionar el problema con él y no aceptó, no quiso resolver. Entonces ahí ya vos te vas a ir a acusar ante el concilio con pruebas, con 2 testigos que escucharon. Pero vos trataste de solucionar el problema, traté y no aceptó. Y así el concilio va a determinar su culpabilidad. ¿Están entendiendo, no? Pero muchas personas, especialmente el que no tiene temor del Padre, tiene un conflicto y empieza a acusar, a difundir, o algo le parece mal y empieza a acusar. Bueno, Deuteronomio 19:11, pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino, y ese ya leímos. El versículo 16, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces, testigo falso dice, los 2 litigantes se presentarán delante del Eterno y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Otra vez, si se presenta alguien y hace una acusación, ¿qué es la obligación de los jueces? Investigar bien esa acusación, no simplemente directamente creer. Y se descubre que era una acusación falsa, entonces lo que él estaba queriendo que le hagan al otro, hacerle a él. Sí, dice la escritura. Vamos al 19. Yeshua habló también 5:23, y atiendan bien lo que dijo acá. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, antes de hacer un litigio, una acusación, una demanda judicial, trata de resolver con palabras, con armonía, con reconciliación. No vayas directamente a ir a acusar a tal persona, porque puede ser que vos seas considerado después en esa acusación culpable. Es como vos te vas y le demandás a alguien y después ese alguien demuestra que en realidad vos sos el culpable y terminás yéndote vos a la cárcel. ¿Estás entendiendo, no? Así ocurrió muchas veces. A una persona se fueron a acusarle y después terminaron ellos siendo los acusados. Eso es muy importante entender. En el mundo actual también. Nosotros como creyentes, antes de ir a tribunales, a juicio, a fiscalía, tenemos que tratar de resolver esa situación con reconciliación. Cuando no hay esa instancia y alguien directamente se va a un juzgado o a un fiscal a acusar, es que no entendió este punto de lo que Yeshua está diciendo. Acá no estamos hablando más de la Torah, aunque Yeshua esto está sacando de la Torah. Yeshua está hablando que no llegues a esa instancia, porque vas a ser después vos considerado como culpable y podés terminar en la cárcel. El que entiende la palabra comprenderá estas cosas. El que está cegado por este mundo no entenderá esto. Bueno. Y los que quedaron
no, 19, ¿no? Entonces haréis a él, esto ya leímos. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. O sea, después de que esa persona que fue y acusó a alguien, el juez determinó que en realidad él es el culpable y le metió a la cárcel, entonces las personas no van a más querer hacer falsas acusaciones. Por eso tiene que quedar como referente, como testimonio. No hagan falsas acusaciones. No solo eso, antes de acusar, trata de reconciliarte con la persona que te agravió, que te ofendió. Trata de resolverlo. Si no podés uno a uno, con dos testigos, con dos personas como testigos, o como consejero. Por ejemplo, vos le querés explicar a la persona tal cosa y, bueno, ya que no te escucha a vos, le traigo a dos personas para que también le escuche a ellos. Trata de hacer así. La Torá, ¿por qué enseñaba esto la Torá? Porque sabía que cuando entren en la tierra de Canaán van a ocurrir muchas cosas como nación. Y ellos necesitarían tener reglamentaciones sobre este punto. En especial cuando iban a juzgar a alguien que cometió un crimen, y muchas veces era con intención, otras veces era sin intención. En el caso del juicio que le hicieron a Yeshua, categórico es que ellos ahí quebrantaron toda la Torá. Toda la Torá. Muchas personas piensan que ellos estaban cumpliendo la ley. No, ellos no estaban cumpliendo la ley. Porque muchos de los testigos eran falsos. Los jueces no indagaban las acusaciones de los falsos testigos. Simplemente cuando los testigos decían tal cosa, ellos ya le aceptaban. Esa es la realidad. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Esto qué significa? Aparentemente, si alguien te hace algo, vos tenés que hacerle lo mismo. O sea, si alguien te pega, vos tenés que pegarle también. Eso dice la Torá y es correcto, pero Yeshua explicó diferente. Por eso con eso vamos a terminar. Mateo 5:37. Oíste que fue dicho en la Torá, ojo por ojo, diente por diente. Así estaba en Deuteronomio, ¿no? Pero yo os digo, dice Yeshua, no resistáis al que es malo. Ante a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Hay que entender el contexto de lo que Yeshua está explicando. Era un tiempo donde había mucha rivalidad entre judíos y romanos, entre judíos y samaritanos. Tal es así que muchas veces un romano reaccionaba sobre un judío, dándole una bofetada. Normalmente, ¿cómo reaccionaría un judío cuando alguien le da una bofetada? Con puñetazo. Porque vos sabés que si al romano no le tumba, después va a sacar su espada. Entonces, él te da una bofetada, vos le tenés que dar un puñetazo o un espadazo o una piedrada. Entonces, Yeshua interpretaba ya muchas veces la bofetada pues como un castigo disciplinario. Eso es. ¿O no? Generalmente la bofetada, algunas veces duele, ¿no? Pero generalmente, ¿por qué te dan así? ¡Paz! ¿Porque quieren destrozarte toda la cara? No. Si quieren destrozarte toda la cara, ¿cómo te dan? Así, ¿no? ¿Hay diferencia entre así y así? Sí, ¿verdad? Al que le da así es porque vos le querés tumbar. Ahora, al que le da así, ¿qué querés hacerle? Humillarle, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a suponer que ahí está otra, vamos a darle a Xiomara de ejemplo. Tanga ahí Xiomara y yo me voy y ¡pah! Le doy 1. ¿Cómo se va a sentir ella?
le va a molestar solamente la bofetada o la acción que acabo de hacer. La acción, tal vez ni le duela la bofetada, porque yo me haya ido, le haya dado uno, le va a dejar totalmente mal. Y puede ser que le ponga una ira y en vez de devolverme con otra bofetada, me dé un hachazo, un palazo, agarra una pala ahí, ¡pum! Así ocurrió, porque esa es nuestra mentalidad. Nosotros cuando alguien nos hace algo, no es que queremos devolverle de igual manera, queremos destruirle a esa persona. Queremos que sienta peor. Por eso ustedes van a ver muchas veces los futbolistas, alguien le hizo una zangadillita ahí jugando y el otro cuando tiene la oportunidad le trozan, pero ya en venganza le hace peor. Esa es la tendencia del hombre. Por eso Yeshua dijo, nosotros no tenemos la capacidad del ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si alguien te provoca, mejor calmate. Si vos te calmás, porque la bofetada es una provocación. La bofetada no significa que alguien te quiere matar. El que te quiere matar te va a dar tongazos. ¿Me entiendes este punto, no? La bofetada siempre es como una humillación. Cálmate, paz. O despiértate, paz. Es como que vos le querés ofender nomás a alguien. Entonces, vos le das a alguien una bofetada y el otro cómo va a querer reaccionar, ya a golpazo. Y el otro ahí sí puede reaccionar de verdad sobre vos. Entonces Yeshua le está enseñando. ¿Quiénes eran los que le hacían llevar a ellos una milla de carga? Los romanos. Prácticamente entonces Yeshua está aclarando, no necesitamos nosotros tener odio hacia los romanos. No necesitamos considerarles como enemigos. Ya si tenemos la ley, porque estamos bajo poder de los romanos, de llevar una carga, llévale 2. Porque hasta una milla nomás ellos te pueden exigir. Pero el 2 voy a la llevar. Entonces, esa persona, ese romano, te va a ver como una persona, no te va a ver como un rival ni contrario. Más bien te va a agradecer. Gracias, amigo. Porque vos tenías la obligación de llevarme una milla, pero por tu voluntad me quisiste llevar 2. Entonces, inclusive, se va a alivianar su corazón contigo. Se va a alivianar. De eso está hablando. De ese tema. Eso era muy importante. Entonces, la Torá y Yeshua nos explican entonces que la manera de poder tener un pueblo, una ciudad con armonía es evitando los conflictos, las iras, los descargos, sino tratando de calmar la situación. Algunas veces parece difícil, pero no imposible. Amén. Entonces, gracias al Eterno por siempre darnos la oportunidad de compartir su palabra, ¿no? Estamos avanzando poco a poco en este capítulo de Deuteronomio. La próxima semana, si el Padre nos permite, vamos a compartir el capítulo 20, leyes sobre la guerra. Y la pregunta es, en este tiempo no tenemos guerra. ¿Para qué queremos leyes sobre la guerra? ¿De qué va a hablar en estas leyes sobre la guerra? ¿Qué es una guerra? El apóstol Pablo habló también que estamos en guerra, ¿no? Pero no contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades. Pero vamos a ver la próxima semana qué es ir a la guerra. Y era algo terrible, porque las personas que tenían a partir de 20 años tenían que ir a la guerra. ¿Qué implicaba saber que tenés que irte a la guerra? Que saber que vos te vas y después no, tal vez no volvés más, ¿no? Eso significa una guerra, que vos ya te vas sin saber si vas a regresar. Entonces, cuando vos te vas, directamente tu vida ya le tenés que entregar al Todopoderoso cuando te vas a la guerra. Pero eso será la próxima semana. Amén. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Deuteronomio de Barim. Bendiciones y hasta pronto.